Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la semana pasada estudiamos en el versículo anterior, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo resumiendo en un minuto, decíamos que este verán a Dios no se refiere a que después de la muerte tendremos oportunidad de ver alguna figura antropomórfica, es decir, a alguien con forma humana. No vamos a ver a alguien con forma humana, porque Dios no tiene figura. Solo podemos ver a Dios en dos maneras que finalmente se unen. Una de ellas es Cristo. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Evangelio de Juan está registrado. Pero es también en el Evangelio de Juan donde está registrado, porque Dios es espíritu, a Dios nadie le vio jamás. Allá en el capítulo 4 de Juan dice, Dios es espíritu y nadie le vio jamás. Y sin embargo, en el capítulo 14 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No parece una contradicción? Si Dios no puede ser visto porque es espíritu y nadie le ha visto, ¿por qué la promesa dice que veremos a Dios? Pues en primer lugar porque conoceremos a Cristo. El que conoce a Cristo conoce a Dios. Hay muchas personas que siguen estipulando la vigencia de la ley, por ejemplo. Y es que si tú no guardas el sábado, no eres hijo de Dios. Es que si tú no estás cumpliendo la ley, es que no eres verdadero cristiano. Es que tienes maldiciones y es que no han visto a Cristo. Cristo es superior, dice la carta a los Hebreos, Cristo es superior a toda revelación. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a la ley, al sacerdocio levítico, a los sacrificios, al tabernáculo. ¿Qué más queremos, no? Cristo es superior a todo. El que conoce a Cristo conoce al Padre y entiende que aquellos rudimentos de la ley, aquellas sombras de lo que había de venir, apuntaban a Cristo. No es para que nos quedemos en aquellas sombras, sino para que entendiéramos mejor a Cristo, la realidad, la plenitud de lo que ha de venir. Entonces el que verá a Dios es el que conoce a Cristo. Pero ¿quién más conoce a Cristo? Un pensamiento unido a este primero. Cristo fue la debilidad de Dios, porque Cristo nació como un niño vulnerable, finito, mortal, desprotegido, pobre, y murió en una cruz, avergonzado, rechazado. ¿Quién más ha experimentado la debilidad que el que está siendo asesinado, el que ha sido torturado, el que va a bajar al sepulcro? ¿Puede haber alguien más débil que él? ¿Y dónde hemos encontrado la gloria de Dios de manera preferente, consumada? No en los rayos y los truenos del Sinaí, no en el portento del mar que se abre. Ahí está la gloria de Dios, pero no de manera máxima, no por antonomasia. Hemos encontrado la gloria de Dios no solo en los milagros de sanidades y de resurrecciones, sino ante todo tenemos que ver la gloria de Dios en su debilidad, en su muerte, en su encarnación. En ese momento que ha querido cargar sobre el Hijo los pecados de todos nosotros. Eso fue lo que vimos en Bienaventurados los de limpio corazón. Ahora nos toca Bienaventurados los pacificadores. Pero tristemente las instituciones que se han dicho la Iglesia no han sido los pacificadores. Hay mucha gente que no cree en Dios por culpa de la Iglesia, ¿o no? ¿Sí? ¿Se han encontrado a alguien así?
A veces por culpa de nosotros los ministros. Es que el sacerdote tal, el pastor tal hizo tal cosa y por eso yo ya no voy a la iglesia, por eso yo ya no creo, por eso ya no leo la Biblia. Eso no justifica a la persona que no quiere leer la Biblia, pero ese es el pretexto. Confundimos a Dios con los ministros, con los hombres, confundimos a Dios con la iglesia, con la religión. Es que yo no voy a la iglesia, no tengo ninguna religión porque es puro negocio. Es verdad que muchas veces es negocio. Que la iglesia a veces es política, pues ustedes lo pueden ver con los ministros que se codeen con los políticos. Pero Dios no es la iglesia. Dios no es la religión. Dios no es los ministros, los que fallan. Dios es otra cosa. Pero la institución ha fallado, y ha fallado muchas veces, sobre todo en este aspecto de que no ha sido pacificadora. Pacificador, y en el griego la idea es que trabaja, que procura activamente la paz. Que procura activamente la paz. Me quiero regresar un poco en la historia de la iglesia. No tenemos aquí un eje del tiempo, pero traten de imaginárselo. Poquito tiempo después, de que Cristo se había ido, en realidad no había pasado mucho tiempo, cuando la iglesia, o la mayor parte de ella, empezó a dejar de ser una comunión de santos, una comunión de personas, para convertirse en una institución. Y por ello, con intereses económicos, políticos. Así, por ejemplo, en el siglo IV llegamos a encontrar unas discusiones teológicas muy agrias entre los distintos partidos de la iglesia. Si Cristo es Dios o si Cristo no es Dios. Si tenemos libre albedrío o Dios ya nos ha predestinado. Si un obispo que ha pecado ya no tiene el poder de ministrar o puede ser restaurado y lo sigue teniendo. Fueron las principales discusiones. Pero ¿saben cómo se resolvieron esas discusiones? En primer lugar, con una división, un rencor entre los que tenían diferentes posturas, a tal grado que se ha acuñado el término odium theologicum. ¿Sí suena? ¿A qué suena? Te odio teológicamente. O por causa de la teología, por causa de tus doctrinas, por causa de tus diferencias conmigo. Ese es el odium theologicum. Y en ese tiempo que les estoy hablando, que es el siglo IV, San Agustín, pues lleva el san, ¿verdad? Una persona muy capaz, que dejó algunos escritos que influyeron por más de 1000 años al mundo. Sin embargo, él estuvo de acuerdo e incluso pidió que el emperador mandara su ejército a acabar con sus adversarios teológicos, los donatistas. Los donatistas que decían que ellos no aceptaban obispos apóstatas, obispos que durante la persecución se habían escondido, habían negado a Cristo y por eso no los habían matado, y ahora que no había persecución, ya estaban allí en primer lugar, ¿no? Y entonces hubo una gran discusión. Y Agustín pidió la fuerza, la violencia contra los hermanos. Algunos dicen, al menos los agustinos, que los donatistas también mataron a algunos agustinos, ¿verdad? Bueno. Después con los pelagianos. Si tenemos libre albedrío, ¿usted cree que tenemos libre albedrío? ¿Sí? Pues un calvinista lo acusaría de pelagiano. Usted va a decir, pues quién sabe qué sea eso. Suena re feo, pero suena como apelado a un pelagiano. Pero Agustín decía, no hay libre albedrío, la voluntad es esclava del pecado y solamente que Dios nos haya elegido podemos ser salvados. Y eso trajo otra guerra, otras muertes. El concilio de Nicea, si Cristo es Dios o no es Dios,
trajo persecuciones también contra las iglesias arrianas, etc. Entonces, la iglesia ya no era pacificadora, ya no era una buscadora de la paz, sino era impositiva en lo que creía, y como se había aliado al Estado, ahora el poder del Estado es terrible, es la policía, es el ejército, son los agentes secretos, ¿no? Gobernación y todos sus secuaces, ¿no? Contra los enemigos doctrinales, ¿sí? Pero ustedes saben que eso no fue todo. Andando un poquito más el tiempo, tanto el Papa como los reyes cristianos, si quieren pongan entre comillas cristianos, ¿no? Vieron que sus negocios con el Medio Oriente se estaban cayendo porque los árabes habían tomado el control del Mediterráneo y de todas las rutas para traer las mercancías del Medio Oriente. ¿Qué hizo la iglesia, o al menos la que se llamaba o se suponía a sí misma la iglesia? Convocó a los reyes para que juntaran sus ejércitos para ir a pelear contra los árabes. Y entonces se predicó por toda Europa que si las personas se enlistaban en el ejército para ir a la Tierra Santa, se iban a ganar el cielo. Es decir, las peripecias que tenía uno que sufrir para llegar a Tierra Santa, el estar en esa Tierra Santa, también ya hemos comentado que no hay tal, y regresar victorioso o morir en el intento, nos garantizaba el cielo. Entonces, en vez de ser pacificadora, la iglesia se volvió guerrera. Hay incluso algunos retratos y estatuas de algunos de los papas vestidos de soldados o montando su caballo con su espada en la mano, ¿no? El papa de los tiempos de Lutero tiene su estatua sobre su caballo, Julio VI, con su espada, ¿no? Y entonces se organizaron alrededor de 10 cruzadas, 8 cruzadas o 10 cruzadas, ¿sí? Que fueron así, organización de ejércitos de distintos reyes, de distintos países, para ir a combatir a Jerusalén. Los soldados cristianos llevaban sus crucesotas aquí en el pecho, en los escudos, en las banderas, pero no crean ustedes que cuando llegaban decían, pues es soldado cristiano, no pasa nada, es muy amable, es muy perdonador. No, no, no. Los cruzados fueron famosos por su crueldad, por matar gente, por matar niños, por saquear ciudades, por violar mujeres. Esos eran los ejércitos cristianos, ¿no? A veces ganaron, a veces perdieron, en lo general perdieron, no recuperaron Jerusalén más que de manera temporal. Y una de esas cruzadas fue muy interesante porque fue la cruzada de los niños. Cuidado con las visiones y las profecías. No dije que no existan, dije que cuidado, ¿no? Porque a veces hay quien tiene visiones o profecías y nos empieza a dar mensajes que no vienen de Dios y empieza a manipular. A ver, ¿qué les parece que yo les diga? El Señor me dio una visión que el Señor me dijo que me tenía que dar su carro, hermano. Y usted dice, si Dios se lo dijo. Si es el siervo de Dios, me tengo que sujetar. Ahí están las llaves, hermano. ¿Cómo ve? ¿Quién está dispuesto? A ver si la armamos de una vez. Entonces, en esas visiones empezaron a predicar que Dios no había entregado Jerusalén a los cruzados porque eran pecadores, pero que si iba un grupo de niños, de adolescentes puros, se abriría el mar y ellos llegarían y Dios les entregaría Jerusalén de manera milagrosa. Y efectivamente se juntaron grandes grupos de jovencitos de toda Europa. Llegaron al mar. ¿Ustedes creen que el mar se abrió? Pues no se abrió. Lo único que sucedió es que los piratas los hicieron prisioneros y los vendieron como esclavos.
Así terminó la famosa cruzada de los niños, ¿no? Igualmente, otra cruzada que fue la cruzada contra los valdenses y contra los albigenses. No era una cruzada contra los árabes, sino contra los herejes. Algunos de ellos no eran herejes, los valdenses no eran herejes. El hermano Pedro Baldo, un mercader que buscaba a Cristo, que dio su fortuna a los pobres y compró también o financió una traducción de evangelios a su lengua, porque todo estaba en latín. Logró que mucha gente lo siguiera porque la gente que no había Biblia, la gente no tenía la Biblia en su mano, no estaba en un idioma de la gente. Cuando él empezaba a leerles las porciones que había traducido, la gente lo empezó a seguir. Y si él empezó solo y luego tuvo algunos seguidores, 5, 10, después tuvo 50, después tuvo 100, después tuvo 500, bueno, llegó a tener 300,000 seguidores, 300,000 valdenses. Estamos hablando del siglo XIII. En ese momento la iglesia organizó una institución terrorífica que se llamó el Tribunal del Santo Oficio, conocido también como la Santa Inquisición. Y el fundador tenía que ser un español. Los españoles han tenido mucho juego en la historia eclesiástica, ¿eh? Bueno, ¿sí? No les digo los ejemplos porque entonces ya me voy a convertir en una clase de historia aquí. Pero Domingo de Guzmán, Santo Domingo, pónganle el santo entre comillas también si quieren, ¿sí? Fue el encargado de esta Inquisición, que cumplió eficazmente su tarea, el asesinato de 300,000 hermanos valdenses, y también de los albigenses, los cátaros, ¿sí? Es decir, ahora la tarea de la iglesia era matar, era hacer guerras. Los obispos eran como señores feudales. Ser obispo, y hoy no es muy diferente, era tener un castillo, tener tierras, tener ejércitos, cobrar diezmos, pero a fuerza, cobrar impuestos, pero aparte las limosnas, las dispensas y otros nombres de dinero que había que dar. Por eso existió la simonía. La gente ofrecía dinero para que le dieran un cargo eclesiástico. Me quedé pensando porque dije, la gente ofrecía, pero yo creo que sigue ofreciendo. Es muy probable que quien tenga cargos eclesiásticos hoy sea porque pagó lo suficiente, ¿sí? ¿Y por qué era un buen negocio, aunque tuviera que pagar? Pues por todo lo que iba a recibir, ya siendo un obispo, por ejemplo, un cardenal o una cosa así. Y ustedes saben que un obispo, un cardenal, podía llegar a tener más poder que un rey. El famoso caso del cardenal Richelieu, ¿sí? O un cardenal puede estar involucrado ahora en forma actual en el narco y ese tipo de cosas, ¿no? Posadas, ¿no? Por no decir, por no ir más lejos, ¿sí? Bueno, entonces la iglesia no era pacificadora. Posteriormente la Inquisición se dedicó a perseguir judíos, porque se obligaba a los judíos a convertirse al cristianismo, pero como era por obligación, se bautizaban sí en público, pero en secreto seguían practicando la ley judía. Y cuando eran descubiertos, la Inquisición los torturaba y los quemaba. Entonces hubo muchos casos de judíos asesinados, o llamados también nuevos cristianos o marranos. Cuando viene la Reforma Protestante, la Inquisición se dedica a perseguir protestantes. Ahora son los protestantes los que deben esconderse, deben esconder la Biblia, porque si son atrapados, son quemados, son asesinados, ¿sí? El iniciador de la Reforma, que fue Lutero, estuvo a punto de ser quemado, solo porque el príncipe era su amigo y lo escondió. Y en esos 3 meses que lo escondió, Lutero se dedicó a traducir el Nuevo Testamento al idioma de su pueblo, para que la gente pudiera leer la Escritura.
¿sí? Estaba leyendo que allá en Kenia, los incrédulos, y especialmente los musulmanes, están invadiendo, están agrediendo iglesias cristianas. ¿Saben ustedes cuál fue hace un mes más o menos la petición de los pastores kenianos a Estados Unidos? Pues casi. Pidieron ametralladoras. Los pastores pidieron ametralladoras. ¿Cómo ven? Bueno, la iglesia protestante norteamericana, ¿será pacificadora? ¿O está de acuerdo, totalmente de acuerdo, en la guerra contra los árabes en el Medio Oriente? ¿O está de acuerdo con la guerra de Afganistán, con la guerra de Irak, con invadir Cuba, con la iglesia protestante norteamericana? No es pacificadora. No sé si vemos cómo tanto una denominación como otra a lo largo de la historia han olvidado, así como hemos olvidado las otras bienaventuranzas. Vamos a bajar un poquito el 9 aquí al final, por favor, para que recordemos que más abajito, el 9 acá abajo y el 8, el 7, el 6. Sí, ahí. Que hoy la gente no, no recuerda bienaventurados los pobres, o sea, felices los pobres, sino que piensa que son felices los ricos. Algunos de los más ricos en México, ¿quiénes son? Carlos Slim, Roberto Gutiérrez, Ricardo Salinas, ¿no? ¿Usted no quisiera tener esos millones de dólares que tienen ellos? Bienaventurados los ricos. A veces en la iglesia se cae en esa tentación. Voy a proclamar que Dios me dé riqueza, que Dios me dé millones, porque yo soy hijo de un rey, ¿no? En vez de recordar, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, ¿qué suponemos? Bienaventurados los que no tienen hambre, tienen todo. No los que lloran, los que están contentos, no los mansos, los que son poderosos. Y de la misma manera se ha olvidado que somos bienaventurados los pacificadores. Y hemos querido ser los guerreros, los que tienen el poder, los que tienen el dominio. Incluso hoy está de moda en algunos ámbitos calvinistas una cosa que se llama la teología del dominio. Dios quiere, porque Dios es el Señor de todas las esferas de la vida, Dios quiere que finalmente la iglesia llegue a ejercer el dominio sobre las naciones. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. El caso de México. No hubo iglesia evangélica, no hubo iglesia protestante durante varios siglos. Pensemos rápidamente que México nació cuando cae la ciudad de Tenochtitlan. ¿De qué año estamos hablando? 1520, 1521, ¿no? Allí comienza México. ¿Cuándo llegaron las primeras Biblias en español a nuestro país? Bueno, entre la plática les voy a explicar algo de este libro. James Thompson se llama el libro, un escocés distribuidor de la Biblia en México, 1827-1830. ¿Sí? El libro está calientito, me lo acaban de traer de la imprenta, lo edita el Museo de la Biblia, así que lo mínimo que pueden hacer es comprar uno para apoyar, lo mínimo, porque si nos ayudan a difundirlos por todas partes, va a ser muy bueno. Esta es la historia, una parte de la historia. Yo les voy a contar lo que no está aquí. Lo que está aquí ustedes lo van a leer. ¿Sí? Que tiene que ver con que en 1827 llegó James Thompson o Diego Thompson con las primeras Biblias en español que entraron a México. De 1521 a 1827, ¿cuántos años son?
306 años. No hubo en nuestro país, ya no estoy hablando de los aztecas ni nada de eso, desde la conquista, no hubo en nuestro país Biblias por más de 300 años. Y cuando James Thompson llegó a México, no es porque ya estaba permitida la lectura de la Biblia, él llegó bajo oposición, bajo persecución. Todavía pasaría más de un siglo de que la Biblia fuera despreciada, prohibida, perseguida en México. Y todavía estamos en una época donde en las regiones indígenas la Iglesia Católica y el gobierno promueven la persecución contra los evangélicos. ¿Sí? De manera calladita, la Secretaría de Gobernación y las altas esferas eclesiásticas promueven la persecución contra los cristianos. Entonces estamos hablando de más de 400 años de prohibición de la Biblia. Oficialmente, ¿cuándo se termina esa prohibición de la Biblia? Diríamos que ya no existe una ley en ese sentido, quizá con Juárez, en la libertad de cultos, o en el 1917 en la Constitución, pero de parte del catolicismo, ¿en qué momento se levanta esa prohibición? Porque una cosa es que la Constitución diga algo, y otra cosa que lo que era entonces el 95% de la población mexicana católica, lo obedezca. La Constitución decía que no debe haber escuelas confesionales. ¿Cuántas escuelas católicas ha habido siempre? ¿Sí? Si la Constitución hablaba de libertad de cultos, pero ¿hasta cuándo la Iglesia Católica promovió la Biblia? Ni siquiera habló de libertad de cultos. Nunca ha hablado de libertad de cultos la Iglesia Católica. Eso no está en su doctrina. Pero al menos, ¿cuándo promovió la Biblia? En 1964. O sea, de 1521 a 1964, ¿cuántos años son? 430 años de prohibición de la Biblia. 300 y tantos sin ni una Biblia. Y otros 100 donde poquita gente tiene la Biblia y es condenada por leer la Biblia. Hubo algunas Biblias católicas en el siglo XIX, pero no crean que eran baratas, era para gente que tenía dinero. Además, tampoco se promovía que la leyeran. La gente la tenía en su casa casi como adorno. Porque además estaba el miedo de que si tú lees la Biblia no le vas a entender. Si tú lees la Biblia te vas a volver loco. Y cuidado con las Biblias protestantes. ¿A quién le tocó todavía de niño conocer gente que se asustaba con la Biblia? Y algunos son muy jóvenes, ¿no? Bueno, todavía existe un prejuicio en nuestro país contra la Biblia. El otro día les decía yo, si van a la librería, a una librería en la universidad, en cualquier universidad, pues el Chilam Balam o el Corán ahí los pueden estar vendiendo, pero no creo que nadie está vendiendo Biblias en una universidad, ¿no? O sea, vean el prejuicio, eso no es más que prejuicio. ¿Cómo puedes vender cualquier otra literatura? Es que yo no creo en Dios, pues entonces ¿por qué vendes la Ilíada? Un poco si crees en Zeus, si crees en Atenea, ¿no? O sea, mínimo como literatura tendría que estar en todas las librerías, pero no está por el prejuicio que todavía existe en nuestro país. Nuestro país es un país con más de 400 años sin Biblia. Pero eso es muy grave, porque tener más de 400 años sin Biblia nos sumió en la ignorancia, en el analfabetismo. Cuando los países que promovían la Biblia empezaron a enseñar a leer al pueblo, para el siglo XVII ya tenían un pueblo en el que todo el mundo sabía leer y escribir. Suecia, Holanda, Alemania, Noruega, Finlandia. En México todavía mucha gente no sabe leer y escribir. ¿No estamos atrasados? Además, en México estuvo la primera imprenta de América. En México estuvo la primera universidad de América, pero no Biblias, no Biblia. Es decir, la circulación libre de las ideas estaba cortada. Eso nos hizo un país de gente pensante, de gente libre. ¿Por qué creen que la democracia no funciona?
¿Por qué creen que la gente no es madura? La gente sigue actuando, si no está el que lo vigila ahí, la gente hace lo que quiere. No hay ética, no hay madurez, no hay uso de la razón, porque nunca vivimos la modernidad, siempre vivimos la prohibición del pensamiento. La Biblia no pudo hacer lo que en otros países, traer el progreso, la ciencia, la madurez ética de los individuos, de cada persona. ¿Sí? Entonces, la iglesia en México no ha sido pacificadora. La iglesia ha sido también combativa. Cuando llegó Cortés con algunos misioneros y luego pidió otros más, por ejemplo los 12 franciscanos, que a la manera de los 12 apóstoles iban a venir a evangelizar el Nuevo Mundo. ¿Cómo evangelizaron el Nuevo Mundo? Con la espada. ¿Dónde está la pacificación? Fue con la espada. O sea, ¿te bautizas? Te pongo la espada en el cuello, ¿no? ¿Te bautizas o no te bautizas? No, pues sí me bautizo. Y entonces la gente era bautizada, aunque no supiera, en su mayor parte no sabía lo que estaba haciendo. Solo que esa creencia de que el agua quita los pecados, ¿usted cree que el agua quita los pecados? ¿Está seguro? A ver, se quedó pensando. El agua no quita los pecados, pero esa creencia de que el agua es la que quita los pecados, pues aunque no entienda, ya lo estoy volviendo un hijo de Dios, ¿no? Y como muchos se bautizaron por fuerza, pues después no iban a la misa. Indígena que no iba a la misa era azotado en público con un látigo. Y si era un cacique, era colgado de las manos. Muchos tuvieron que cortarles después las manos, porque se les morían los brazos, ¿no? Un indígena que se escapara de la encomienda a la que lo habían dejado, era perseguido con perros que lo destrozaban. Se llama aperreamiento. Luego los indígenas empezaron a asistir a la iglesia con mucha devoción. Llegaron los misioneros y se encontraron con que casi noche y día ahí estaban. Y dijeron, estos indígenas son muy devotos. Hasta que descubrieron que debajo de las ropas de los santos estaban los ídolos antiguos. Y eso hasta la fecha. La gente sigue adorando a la Virgen de Guadalupe, pero detrás a la diosa Tonantzin. Si no, pregúntenle a los concheros, yo no sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y lo mismo, San Pascualito Bailón en Chiapas, pues es el dios de la muerte, de los chapanecos. Y el Santo Niño de Atocha es el dios de los africanos, aquel eleguá que trajeron para los esclavos negros. Y así, cada santo, a veces los cristos, ¿no? No son más que las reminiscencias, el sincretismo con otros cultos. ¿Por qué? Porque la iglesia impuso el evangelio con la espada, no fue pacificadora. Y más adelante, cuando el país trató de surgir de manera independiente, la iglesia también continuó su beligerancia. Primero, en la Nueva España estaba prohibido que cualquier persona no española entrara en nuestro territorio. ¿Cuál era el riesgo? Que viniera un alemán, un inglés, que trajeran las ideas de la Reforma, ¿no? Estaba leyendo un caso de la Inquisición, antier, donde una persona, bueno, el caso es muy curioso, porque la persona se acusaba, solita se acusaba y decía, es que yo un día dije que estaría mejor que fuéramos como los ingleses, que no adoraban el Santísimo cuando lo sacan a pasear, ¿no? Entonces, para que vean que la gente entendía claro que los ingleses, los alemanes, los luteranos pensaban de otra manera. Y entonces estuvo prohibido, los 300 años que duró la colonia, estuvo prohibido que vinieran extranjeros a estas tierras. ¿Por qué perdimos Texas en el fondo? Porque estaba vacío, porque estaba poblado de personas que no eran mexicanas. Pero ¿por qué no estaba poblado de una manera que se hubiera asimilado al territorio? Porque el secretario de Relaciones, que era Lucas Alamán, había prohibido que cualquier persona no católica se asentara en esos territorios, ¿no? O sea, estábamos cerrados. Políticamente la iglesia
tenía el control, económicamente también. ¿Sí? Cuando se inicia la independencia, la iglesia toma partido violento. Bástenos recordar la historia de Miguel Hidalgo, que aunque era un cura, finalmente fue excomulgado, ¿no? No solo él, sino cualquier persona que participara en la independencia estaba, por decreto obispal, excomulgado. Y cuando Hidalgo fue apresado, la iglesia hizo su parte para degradarlo del sacerdocio. Entonces primero le rompió las vestiduras sacerdotales, luego le rapó para que se borrara la tonsura que llevan los sacerdotes, luego le raspó las yemas de los dedos con un cuchillo, las yemas de la bendición, los dedos de la bendición, y entonces ya lo entregó para que fuera fusilado, ¿no? Leyendo toda el acta de excomunión, donde decía que era un hereje, depravado, luterano, masón, judío, ateo, todo era Hidalgo, ¿no? Y lo mismo pasó con Morelos, y la iglesia durante 10 años peleó abiertamente contra la independencia. Cuando en España la política cambió y se decidió quitarle el poder a la Iglesia Católica en España, entonces la Iglesia Católica de México decidió que ahora sí había que independizarse. ¿Sí? Eso fue en 1821. Todos los curas se juntaron en una iglesia que está ahí en la calle de Madero, que se llama Iglesia de la Profesa. La conspiración de la Profesa es entregarle el poder a Iturbide con las instrucciones de que ya no va a luchar a favor del rey. Ahora la iglesia pone sus tesoros al servicio del ejército insurgente, con Guerrero, pero con Iturbide a la cabeza, para separarse de España. ¿Cuál era el objetivo? Mantener la riqueza y los privilegios del clero en la Nueva España. Entonces nuestra independencia no se debe a Hidalgo y a Morelos, se debe al clero, a los intereses del clero, ¿no? Por eso, cuando el ejército entra a la Ciudad de México, el ejército trigarante, tiene 3 garantías, 3 colores de la bandera. El color blanco de la bandera es la garantía de que la única religión permitida en el naciente imperio será la religión católica, ¿no? Así nació México, imagínense nada más. Pasan el siglo XIX en constante lucha, eso sí ya está en el libro, la lucha entre conservadores y liberales. Esto, lo que digo, no está en el libro, pero es verdad. La Iglesia Católica arma regimientos, sobre todo en Puebla, contra los liberales. Primero contra Gómez Farías. Bueno, nuestro libro trae algunas fotos. Nos cuenta cómo la Sociedad Bíblica Británica envió a James Thompson con la Biblia. Traía un cargamento de 10,000 ejemplares entre Biblias y Nuevos Testamentos, ¿no? No era sencillo distribuirlas, primero porque el clero estaba en contra y fueron confiscados las cajas en la aduana de Veracruz. Fue el primer problema. El otro problema es que este era un país en guerra. El otro problema es que no existían autobuses, carreteras, aviones, estafeta y DHL y nada de eso. Entonces, él tenía que en unas mulas traer las cajas de Biblias por caminos lodosos, lluvias, fríos, ladrones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ustedes lo van a leer aquí en el libro. Aquí está la foto de Diego Thompson. Luego está la foto de Joaquín Pesado, que fue el primer director de la Agencia Bíblica en México. Luego está el doctor José María Luis Mora, un teólogo que había sido jesuita, que ahora era un liberal, y que es la principal ayuda de Diego Thompson. Luego está la foto del presidente Valentín Gómez Farías, mi tío. No es cierto. ¿Por qué es importante Gómez Farías? Porque miren, él suprimió el pago obligatorio de los diezmos. Antes todo mexicano estaba obligado a pagar diezmos, así como el IVA. Y si la iglesia a donde usted tenía que pertenecer, usted no puede ir a la que quiera, usted tiene que pertenecer a una, dice,
fulanito no ha pagado los diezmos, va a la policía y lo mete en la cárcel. Eso apenas lo suprimió Gómez Farías, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, entonces la Iglesia Católica combatió a Gómez Farías, por eso regresé a este punto. También hay fotos del periódico donde el clero publicó la prohibición de comprar las Biblias que traía Thompson. Y las cartas, vienen las cartas, la discusión de Thompson con el clero y de José María Luis Mora con el clero. Y vienen fotos de Biblias que tenemos aquí en el acervo, todas de la época, incluyendo las que trajo Diego Thompson. ¿Sí? Es una historia, pues, interesantísima. Usted va a aprender mucho de la Biblia, de las versiones de la Biblia que había, de la situación política en México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando termina la primera reforma liberal, precisamente porque la Iglesia promueve el regreso de Santana para acabar con los liberales, luego viene la invasión norteamericana. ¿Por qué Santana mismo no pudo vencer al ejército norteamericano? Primero porque estábamos divididos entre liberales y conservadores. Los conservadores no quisieron apoyar la defensa y el clero de Puebla levantó un regimiento que se llamó Los Polcos, que combatió a los liberales en la Ciudad de México, mientras Santana trataba de detener a los norteamericanos, ¿no? O en otras palabras, la pérdida de la mitad de nuestro territorio se la debemos a nuestro amado y respetable clero. ¿Sí? Entonces, luego dice la Iglesia, no, pues ¿cómo es posible que después de la guerra y pasan una serie de cosas y entonces Juárez llega al poder? Y entonces la Iglesia organiza una guerra contra Juárez, que dura 3 años. Hay que reconocer el valor de Juárez, porque ni Calderón, ni Fox, ni Peña Nieto se van a aventar una guerra contra el clero. Son sus niñitos, ¿verdad? A quien la Iglesia les mandó a hacer la tarea. Pero Juárez fue valiente y se aventó una guerra de 3 años contra el clero. Y ganó. Entonces el clero dijo, vamos a traer un príncipe extranjero. Y se trajeron a mi otro tío. ¿Verdad? Entonces, es precisamente la Iglesia la que manda los representantes con el Papa y con Napoleón III para que venga Maximiliano de Habsburgo. O sea, ¿quién trajo a los franceses? La Iglesia. ¿Para qué? Para recuperar sus privilegios y quitar a Juárez. Díganme si la Iglesia ha sido pacificadora, si la Iglesia ha promovido la mayor parte de las guerras de nuestro país. ¿Cuánta sangre costó la invasión francesa? Luego queda de presidente uno de los generales de Juárez, un general liberal, Porfirio Díaz. ¿Cómo es que Porfirio Díaz se convierte de un juarista en un proclerical? Pues porque ya pasados algunos añitos, ya un poco más viejito, estaba casado, estaba juntado con su sobrina. Y su sobrina estaba enferma de muerte. Y entonces le dijo al cura que la absolviera. Y le dijo, no te puedo absolver porque no estás casada. No sé a qué pastores se parecía ahí. ¿Verdad? No te puedo bautizar porque no estás casado. Bueno, le dijo, no te puedo absolver porque no estás casado. Pues cáseme. No, pues no te puedo casar porque Porfirio Díaz no es católico. Y entonces ya Porfirio Díaz pide que bauticen a su mujer. Le dicen, no, pues, tendrías que convertirte. Bueno, pues bautíceme, ¿no? Tienes que renunciar a las leyes de reforma. Y ahí es donde Porfirio Díaz renuncia a todo el pensamiento juarista y se vuelve el aliado del clero. Y después con su otra pareja, ¿no? Que tanto apoyó la Iglesia Católica, doña Romero Rubio, ¿no? Carmelita, ¿verdad? Y así, después con Ávila Camacho, la Iglesia retoma el poder, y luego con De la Madrid, y luego con Salinas, que cambia la Constitución, y bueno. La Iglesia no es pacificadora, pero solo los pacificadores pueden ser llamados hijos de Dios. A veces la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Ahí está una prueba
un síntoma de que no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo, como cantábamos hace rato en el himno Tendrás que renacer. Hijo de Dios es aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y tiene una evidencia de ser un hijo de Dios, y es que es alguien que trabaja por la paz. Hace rato dije cómo la iglesia de manera subterránea promueve la persecución, que no se da solo en Chiapas, se da en Michoacán. En este momento hay una persona que no puede ser enterrada porque no se lo permiten, que no era católico, en Michoacán. Ese problema de no permitir que no se enterrara o que se enterrara alguien que no era católico, fue lo que llevó a Melchor Ocampo, gobernador de Michoacán, a promulgar algunas de las leyes como que los panteones, todos los panteones fueran civiles, ¿no? Pues en el mismo lugar donde gobernó Melchor Ocampo, volvemos a tener el mismo problema. ¿Cómo ven? Y en Guerrero tenemos persecución, y en el Estado de México, y en Hidalgo, ¿sí? Entonces, la iglesia no es pacificadora. Nosotros, si somos hijos de Dios, debemos anhelar ser pacificadores. ¿En qué sentido, primeramente, debemos ser pacificadores? Antes de pasar a ese punto, quiero reiterar entonces que se beban ustedes este libro, estúdienlo, véanlo con calma. A la salida va a estar en la parte de lo que sería estacionamiento del garage, va a estar la hermana Araceli con los libros para que ustedes los puedan adquirir, ¿sí? Pero decíamos, ¿cómo pacificadores? Esto nos lleva a un término bíblico muy importante, el término sacerdote. ¿Qué era un sacerdote? Un intermediario entre Dios y los hombres. Alguien que quería lograr la paz, que los hombres estuvieran en paz con Dios. Fíjense cómo lo dije, no que Dios esté en paz con los hombres, sino que los hombres estemos en paz con Dios. ¿Sí? Claro, a veces se malentiende. A veces pensamos que Dios está enojado con los hombres. ¿No habla la Biblia de la ira de Dios? Claro, la Biblia habla de la ira de Dios, pero ¿qué quiere decir? ¿Querrá decir que Dios está enojado con nosotros o querrá decir que separados de Dios sufrimos las consecuencias del pecado? ¿Cuál de las dos cosas? La ira de Dios quiere decir Dios está muy enojado contigo, o separado de Dios vas a sufrir las consecuencias del pecado. Pues quiere decir la segunda cosa, ¿no? Porque ¿cómo es posible que Dios está muy enojado conmigo y da a su hijo por mí? Si usted está enojado con alguien, ¿le da algo? A lo mejor le da pero nada más, ¿no? O sea, esto es lo que Cristo vino a mostrar. Los fariseos, como muchas veces nosotros en las iglesias, hemos caído en eso. Eres pecador, Dios está enojado contigo. Dios te ama si te arrepientes. Dios te va a bendecir si te portas bien. Y condicionamos el amor de Dios. No estamos dando permiso de portarse mal, no me vaya usted a decir algo así, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que el amor de Dios es incondicional. Como el amor de una madre o de un padre. Si alguien tiene un hijo drogadicto, ya no lo ama. ¿O sí lo sigue amando? Pero es drogadicto. ¿Verdad que lo sigue amando? ¿Sí? El amor es incondicional. ¿Sí? Una madre, si no, miren, cuando vayan a los reclusorios, vean si las madres no siguen amando ya a sus hijos. Siempre llegan con el ministerio público, la gente del ministerio, y le dicen, no, es que mi hijito no pudo haber hecho eso. Mi hijito es incapaz. ¿Sí? La mamá sigue amando al hijo, aunque el hijo haga lo que haga. Y esto es lo que Jesús nos vino a mostrar. ¿Sí? Cuando aquella parábola del hijo pródigo, el hijo regresa no solo sucio y apestoso, fracasado, se portó mal y se gastó el dinero.
¿Y el padre qué estaba? Esperando su regreso. ¿Y cómo lo recibió? No solo abrazándolo, dándole otra vez todo. Hasta un anillo. Con el anillo se ponen los sellos, ¿verdad? O sea, es su tarjeta de crédito. Ahí está. ¿No? Ya iba a decir una marca, pero no. Lo que Jesús nos mostró, en contraste con la actitud farisaica que piensa que Dios está muy enojado con el pecador y que para merecer el amor de Dios hay que portarse bien, Cristo mostró que Dios ama al pecador como está, como oveja perdida, como hijo pródigo, como moneda perdida, como persona enferma, como sea, como endemoniado incluso, ¿no? Pero nosotros no. No, mira, es que esa persona es bruja, ¿no? ¿Cómo vemos a los brujos? Esa persona es satanista, ¿no? Para nosotros ya es lo peor. Dios lo ama. ¿O no? ¿Dios ama a un satanista? ¿Dios ama a un homosexual? ¿Dios ama a un drogadicto? A ver, ¿Dios ama a un secuestrador? ¿Ama a un asesino? ¿Ama a un presidente de México? ¿Sí? Dios ama a todas las personas, ¿sí? Entonces, por eso dije que nosotros estemos en paz con Dios, porque Él está en paz con nosotros. Dios, dice Pablo, Dios nos ha nombrado embajadores para que vayamos y les digamos a ustedes, reconciliaos con Dios. No está diciendo que Dios se reconcilie conmigo. Él es un Padre que me está esperando con los brazos abiertos. Las palabras de Pablo es que yo me reconcilie con Dios. Ese es el papel del sacerdote, la reconciliación con Dios. Los diferentes sacrificios, entre ellos estaba el sacrificio de expiación y el sacrificio por la culpa. Eran sacrificios en los que se ofrecía un animal, un cordero, una vaca, pidiendo perdón por los pecados. La carta a los Hebreos nos deja muy claro que esos sacrificios en realidad no perdonaban pecados, no eran más que símbolos. Símbolos para que las personas reconociéramos la gravedad de la culpa, que conllevaba una muerte, una destrucción. Símbolos también que apuntaban hacia un cordero que habría de venir para llevar los pecados de todo el mundo. Y sobre todo que esos sacrificios no transformaban el corazón de las personas. ¿Saben cuál es el problema de la ley? La ley no transforma el corazón de las personas. Usted va y ofrece un borrego, vamos a suponer, ya lo mató, ya se le perdonó el pecado. ¿Ya cambió el corazón de usted y ya no va a volver a pecar? No, la ofrenda no cambia el corazón. A ver, yo le digo, no matarás y usted trata de obedecer. ¿Ya le cambió el corazón? La ley no cambia el corazón. Los sacrificios no cambian el corazón. Los mandamientos no cambian el corazón. ¿Qué es lo que cambia el corazón? El Espíritu Santo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Solo la llenura del Espíritu Santo cambia el corazón. Por eso el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, la fiesta en que se recordaba la ley. No es casualidad que el Espíritu Santo haya venido el día que se recordaba la ley, porque la única manera de vivir el amor, de vivir la ley, es el Espíritu Santo. Los sacrificios no cambian a la persona. La paz con Dios estaba simbolizada por esos sacrificios, pero esos sacrificios solo podía ejecutarlos en cierta etapa del judaísmo, solo podía ejecutarlos el sacerdote. ¿Y quién era sacerdote? En realidad pocas personas. Primero porque tenía que ser hombre, o sea que todas las mujeres aquí ya, ¿verdad? Como en muchas sinagogas, la mujer se sienta allá atrás, ¿no? El hombre aquí adentro baila, lee la Torá, la toca, la carga, pero las mujeres no, ¿sí? Entonces, para empezar, las mujeres quedarían descartadas en el sacerdocio levítico. También quedarían descartados todos los hombres que no pertenecieran
a la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví quedarían descartados todos los que no fueran específicamente de la familia de Aarón. Y si alguien fuera de la familia de Aarón, imagínense, ya es hombre, levita, aronita, pero no es mayor de edad, no puede. Ahora, ya tiene todo, ya está es mayor de edad, tiene defectos físicos, no puede ser sacerdote. Se casó con una viuda, no puede ser sacerdote. O sea, muy pocas personas podían ser sacerdotes. Muy pocas personas podían traer la palabra de Dios al pueblo y llevar los pecados del pueblo a Dios. El mensaje del Nuevo Testamento, retomado en la carta a los Hebreos y que entendió Lutero, aunque Lutero lo entendió en Romanos, creo que a Hebreos no le gustaba mucho, ¿sí? Es que todos somos sacerdotes. Esa doctrina se llama el sacerdocio universal. Todos somos sacerdotes, ¿sí? Todos los que hayamos creído en Cristo verdaderamente. ¿Cuántos aquí son menores de edad? A ver, alcen la mano. 2, 3. ¿Han creído en Cristo? ¿Verdaderamente sí? Tenemos sacerdotes menores de edad. Y las 3 que alzaron la mano son mujeres además, ¿no? A ver, ¿cuántas mujeres hay? Son sacerdotes. ¿Cuántos hombres hay? Son sacerdotes. ¿Cuántos se han portado un poquito mal? Son sacerdotes. Son sacerdotes. Hermanos, todos nosotros, si somos verdaderos creyentes, somos sacerdotes. ¿Recuerdan que antes entraba solo el principal sacerdote, el máximo sacerdote, entraba detrás del velo donde estaba el arca del pacto? Pero cuando Cristo murió, ¿qué pasó con esa cortina? Se abrió, simbolizando que en Cristo todos tenemos acceso a Dios. El hecho de que usted sea sacerdote, ¿qué significa? Que desde el próximo domingo va a venir con una túnica hasta acá y un gorrito así bien chistoso. ¿Sí? ¿Eso quiere decir? Quiere decir, primero, que usted puede hablar directamente con Dios. No necesita venir con el pastor y decir, pastor, pídale a Dios. Pídale usted. ¿No? Pastor, vaya, porque encontré un endemoniado y quiero que usted ore. ¿Ore usted? Yo me voy a descansar. No, todos somos sacerdotes. Todos podemos hablar con Dios. Pedirle directamente perdón de nuestros pecados. Predicar el Evangelio para que la gente haga la paz con Dios. ¿Nota usted? Ahí está nuestra principal función de pacificadores. Yo quiero llevar a las personas a estar en paz con Dios. A que puedan hacer suyas aquellas palabras de Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo creo que la próxima semana hablaremos un poco más de esta bienaventuranza, pero por lo pronto quedémonos con esta primera parte, ¿sí? Compartir el Evangelio es una tarea de todos nosotros los que somos sacerdotes. Compartir el Evangelio es la manera en que podemos llevar a los hombres a estar en paz con Dios. Ser sacerdote no es que usted se va a llevar ahorita el aceite de la unción, el aceite santo. Espérame, aquí tengo una botellita. Ah, ¿verdad? Y entonces se va a llevar cada quien su frasquito y se va a ir a embarrar ahí casas, calles y todo para... No, hermano. Su sacerdocio no es de andar embarrando aceite. Su sacerdocio es de compartir el evangelio de la paz, para que la gente encuentre la paz con Cristo. ¿Sí? Vamos a dejar aquí nuestra reflexión. Creo que Sarita nos quería compartir algunas palabras, aunque sea breve, ya el otro domingo nos sigues compartiendo.
Buenas tardes, hermanos. Bueno, pues hay algo que yo he estado pensando acerca de mi propia vida y que también quisiera llevar un poco a la reflexión general, ¿no? Este, bueno, pues pensaba que qué es lo que hace que una iglesia pueda crecer como comunidad, ir madurando en su servicio a Dios. Y yo pensaba que era pues el poder trabajar cada uno en su papel en la iglesia. Y bueno, pues a veces nosotros esperamos que venir a la iglesia para que se nos dé una bendición, ¿no? Para que se nos anime, para que se nos haga recapacitar sobre nuestro desánimo, nuestras fallas. Y yo pienso pues que debe haber un momento en el que vengamos a la iglesia con la idea de nosotros servir, de nosotros animar, de nosotros dar palabra de aliento a los otros y no solo esperar que se nos dé. Yo lo digo primeramente por mí, no estoy diciendo que eso ya esté, sino que pues es un anhelo y una preocupación, ¿no? Que en la medida en que nosotros vayamos deseando servir, esperamos apoyar a nuestro pastor en el cuidado que tenemos unos de otros. Muchas veces queremos que nuestra dificultad sea escuchada por el pastor nada más, y a veces muchos hermanos se llegan pues a ofender porque no hay un seguimiento constante, ¿no? Pero a veces los que sirven, los pastores, pues tienen muchísimas ovejas, ¿no? Y yo creo que es una manera en la que nosotros podemos apoyar si nos acercamos a otros pensando que pueden ser usados por Dios y no solamente el pastor. Podemos ayudarnos unos a otros. Mm, bueno, pienso que la primera manera en la que podemos eh, animar a otros es en nuestro ejemplo, ¿no? En la iglesia, como si se nos es solicitado algo, si se nos es sugerido algo, pues tener respeto para nuestro pastor, para lo que nos comprometamos a hacer. Y bueno, pues la primera cosa que yo quería era esa, que pusiéramos en nuestro corazón el acercarnos a otros para, aunque sea saber cómo están, tener sus teléfonos, saber si no vienen un día o si ya no han venido, y permitir, por otro lado, que los que se acerquen les podamos nosotros descansar en la amistad que ellos pueden ofrecernos, ¿no? Que no nos vayamos los domingos muy ofendidos porque alguien no nos saludó o porque el pastor no nos puso atención, sino que al contrario, nosotros veamos a quién no hemos saludado y quién viene triste o desanimado. Yo pienso que, por ejemplo, a mí me pasa que vengo muy contenta a las 10 de la mañana, ¿no? Y digo, hoy sí voy a saludar a todos y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, y termina el culto y tengo hambre, tengo sueño, ya me quiero ir, ¿no? Entonces muchas veces no concluimos el servicio que Dios nos está pidiendo y no nos acercamos y no servimos. Pienso que esto puede ayudar a que la iglesia empiece a crecer, ¿no? Que no nada más algunos dicen, bueno, yo no puedo venir a limpiar los baños, no tengo tiempo, pero sí podemos servir tanto en acercarnos a otros cuando estemos cargados y a esos otros recibir y tratar de hacer uso de los dones en el don de profecía o de don de fe, una palabra de aliento, un seguimiento, una amistad que nos haga crecer, y después en otras cosas con mayor responsabilidad, con mayor madurez, ¿no? Bueno, pienso que nuestra iglesia necesita ser más constante y que no dejemos de venir porque nos desanimamos, sino que vengamos a ofrecer nuestro ánimo. Y si cada uno piensa así, pues bueno, yo pienso que puede cambiar nuestra inconstante afluencia de hermanos. Bueno, lo digo también, no quiero que piensen que solo es un juicio, sino que yo quiero que eso ocurra en nosotros, en mí,
en todos nosotros. Y gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos reiterando saludos a los hermanos que están conectados. Nos escriben nuestra hermana Raquel Prince, allá en Texas. Bendiciones, hermana Raquel, hermano Germán. Nuestra hermana Noemí Sánchez, allá en Jalapa. El viernes y sábado estaré dando un seminario de historia del canon, allá en Jalapa. También los hermanos conectados, hermanos de Tehuacán, hermanos de Puebla, hermanos de Canadá, hermanos de Acapulco, todos hermanos de Aguascalientes, todos bienvenidos, hermanos del Estado de México, hermana Esther allá en Finlandia, que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Miren, además del libro, que les insisto, tengan cuando menos el de ustedes y promuévanlo, y ya me avisan, oigan, que en tal librería, en tal iglesia, que mis amigos quieren 10, con mucho gusto se los damos. ¿Sí? Hicimos un calendario del Museo de la Biblia. Es muy sencillo, muy bonito, bueno, sencillo porque es una sola hojita. Lo diseñó Sara, muchas gracias. Es Jesús y la pesca milagrosa, una ilustración de la Biblia de San Luis, que es la Biblia más bella de toda la Edad Media. ¿Sí? Entonces, aquí viene todos los meses del año, entonces también va a estar con nuestra hermana Araceli allá en la entrada, en el garage. Y tenemos estudios de obreros cristianos. Miren, ahora tengo algunos originales, entonces aprovechen los que necesitan cuadernillos. Y, a ver, déjenme ver mis apuntes porque si no. Estamos haciendo un bazar. Nuestra hermana Mercedes, ¿quiere pararse tantito, hermana Mercedes? Nos ayudó el día de ayer a atender el bazar. Pusimos ropa, pusimos libros, ¿verdad? Y pusimos libros viejitos y pusimos libros también de estos que les estoy mostrando. Gracias, Meche. A los viejitos, no vayan a pensar que, si no ahorita van a reclamar que dijeron que a 10 pesos. Sí, miren, el bazar tiene varios objetivos. Uno, ayudar a nuestra hermana Mercedes. Otro objetivo es que esté la puerta abierta y que le estemos dando a la gente publicidad para que sepa que está aquí. Y el tercero es poner otros materiales que queremos también que circulen, que sean conocidos. Entonces, estamos invitándoles para que traigan ropa, zapatos, juguetes, adornos, películas, todo lo que quieran que se venda, que quieran regalar para que se venda. No nos vayan a cobrar después, que quieran regalar para que se venda. Los estamos esperando con eso. Recuerden también que el miércoles tenemos clases de ciencias bíblicas. A mí me gustaría que esas clases pues sean aprovechadas por muchos alumnos, pero especialmente por ustedes. ¿Quién se puede hacer el propósito, el esfuerzo de venir a clases? Si no puede desde las 5, venga más tarde, son 3 materias, venga aunque sea una, a 2, si puede a las 3, excelente. ¿Sí? Miércoles de 5 a 9, aquí, en este mismo salón, son las clases de ciencias bíblicas. ¿Sí? Tenemos, quién sabe qué quise poner aquí, El domingo 2 de febrero, no vaya a venir aquí a Tonantzin, porque va a estar cerrado. ¿Por qué va a estar cerrado? Vamos a hacer una reunión de iglesias, ¿no? No va a ser aquí, acuérdense. ¿Sí? Apúntenle ahí. ¿A dónde nos vamos? A la iglesia bautista que está en Tacubaya. ¿Sí? ¿Cómo se llama la calle? Tordo, número 19. Sí va a haber transmisión, primero Dios, hermanos que nos siguen, pero el culto va a ser en otro horario. Vamos a empezar a las 10 de la mañana. En punto, Anótele ahí, en punto. A las 10 de la mañana en punto. Tenemos la visita del doctor René Kruger, que nos va a dar unas conferencias sobre resurrección.
De hecho, es el sábado 1 a las 4 de la tarde y el domingo 2 a las 10 de la mañana. ¿Sí? Va a ser un culto muy bonito, vamos a unir 2 coros o 3 coros para cantar, vamos a estar todas las iglesias, los hermanos de allí de la Bautista propusieron como poner varios recipientes para la ofrenda, para que cada quien ofrende con su propia iglesia. Así lo dispusieron ellos, pues así lo vamos a hacer, ¿no? Así que de todas maneras prepare su ofrenda. Va a haber cuna, pues si tienen bebés, va a haber clases para niños, hay tiendita para comprar algo de comer, hay estacionamiento. ¿Qué más quiere? Dígame usted, ¿eh? ¿Sí? Entonces, sábado 1 de febrero a las 4 de la tarde y domingo 2 a las 10 de la mañana. Nos vamos a estar gozando en la comunión con los hermanos de otras iglesias y con los hermanos que se conecten a través de la internet, como el día de hoy. Entonces es una bendición. No sé si Domingo quieras dar un saludo o una palabra. ¿Qué quieres? ¿Quieres venir? Sí, sí. Básicamente, gracias. Lo encontré en las redes sociales. Hemos tenido seguimiento por muchos años. Sé dónde está, él sabe dónde estoy. Una hermana muy querida, mi hermana Santa, que está con el Señor. Su hermano Willy está enfermo. Me encontré al pastor en las redes sociales, me escribió y le dije dónde está. Estoy localizado en Filadelfia. Perdí el tiempo, un problema con mi esposa, ella tiene artritis reumatoide y pues ha sido complicado. Soy plantista, mi esposa también. Es un placer volverlo a encontrar. Lo conocí cuando mi hija tenía 2 años. Él fue la primera persona que me puso las manos a mi hija, eso le dio a mi hija tan emoción. Sigue en el camino, pues ahorita que estuve. Sí, no sé dónde estén, y pues es un placer reencontrarnos. Como dice la escritura, es un placer estar los hermanos juntos, orando por ellos, sabemos que está ahí. Sería una gran bendición. Aprovechen, yo siempre les digo, sabiduría, temor de Dios. Fue lo que aprendí con él. Empezar con mis caminos en las escrituras, como dicen, toda escritura es inspirada por Dios, y a mí me ha sido útil, Él me lo enseñó, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto. Él me enseñó que ser perfecto, ser completo, enteramente preparado para toda buena obra. Aprovechen. Es de gran bendición, hermano. Muchas gracias por lo que me enseñaste. Vamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda, ¿les parece bien? ¿Sí? Prepare con su corazón agradecido, corazón alegre, con un corazón alegre, el diezmo, la ofrenda. A ver, todavía no vamos a poner ese canto. Ese no es el canto. Era otro video de Sé tú mi visión que cantamos hace ratito, ¿verdad? Era el video Sé tú mi visión, para que viéramos también ese himno que cantamos. Bien, creo que nuestro hermano Juanito nos va a ayudar, ¿verdad? ¿O quién? ¿Sí? Nuestro hermano Juanito nos va a ayudar a recoger la ofrenda. Sí, adelante, Juanito, gracias. Bueno,
no estuvo el video, pero lo que vamos a hacer, vamos a despedirnos escuchando la bendición sacerdotal en hebreo. ¿Sí? Ahorita que les indique ya la ponemos, pero a ver si tiene más sonido que el que le habían puesto hace un momento, porque acá no se oye bien. Miren, ¿qué es lo interesante de este tipo de cantos que vamos a estar poniendo aquí? Es que es una reconstrucción de la música de la Biblia a partir de los manuscritos, del texto hebreo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Bueno, los salmos son cantos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que los salmos son cantos? Pero ¿cómo sonarían originalmente? ¿Verdad que no? Está difícil, ¿no? El canto que nos pusieron hace un momento, que espero que nos puedan volver a poner, es el de la bendición sacerdotal, cantada, así reconstruida, a partir de los manuscritos más antiguos. Gracias, que nos permiten conocer cómo era esa música. Bueno, si funciona, con eso nos vamos a despedir. Póngale mucha atención. Vamos a leerla primero en español para que sepamos qué es lo que está diciendo. Es el libro de los Números, capítulo 6. Si quieres comentarles que es exactamente la que pusieron en el momento en que no era, pero es exactamente esa. Dice número 6, verso 22. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel, diles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Nos despedimos, hermanos, también de nuestros hermanos a distancia. Dios les bendiga.